¿Qué tal? Qué gusto en saludarlos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de pasar toda esta información hacia ustedes. Ojalá y les traiga pues mucha, muy buena salud, que les ayude a pasar esta información tanto a familiares, amigos, a todas las personas que tengan interés en pasar una calidad de vida cada vez mayor y pues tener una larga, pero más que larga, una vida con mucha energía para hacer nuestros sueños, para hacer nuestros proyectos, todas las cosas que nos hagan felices. Muchas gracias. Primero quisiera hablar qué es la medicina antienvejecimiento. Siempre desde hace años las personas siempre nos hemos preguntado pues qué podemos hacer para tener una juventud o un momento de vida muy largo, pero más que largo, cuando nos pensamos en la fuente de la eterna juventud, pues pensamos en tener más bien fuerza, tener pues la capacidad de movernos sin dolor, tener pues un aspecto que sea acorde pues como realmente queremos estar. Desde cuándo el hombre ha buscado la fuente de la eterna juventud, pues realmente es una pregunta que yo creo que siempre que pensamos en la conciencia, desde que el hombre tiene conciencia de que se hace mayor y que al pasar el tiempo pierde las funciones que normalmente tiene como joven, pues ahí surge el deseo del hombre de buscar algo que nos haga tener esa fuente de eterna juventud. Por el lado médico, el tema de la medicina antienvejecimiento, por primera vez lo toma un doctor que se llama Ronald Klotz, que actualmente todavía trabaja en Florida, en Boca Ratón, y es presidente de la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento. Esto de la medicina antienvejecimiento surge ver que con el tiempo la expectativa o esperanza de vida de las personas ha ido aumentando. Y al ir aumentando la expectativa o esperanza de vida, necesitamos diferentes formas para prevenir enfermedades y no nada más enfermedades, sino mantener un estado de calidad de vida similar al que normalmente tenemos a los 30 o a los 20 años. Con ese deseo se hacen también tecnologías que en base a los conocimientos que fueron apareciendo dentro de las ramas médicas como terapia genética, como células madre, como los conocimientos que hay tanto en nanobiotecnología o otras alternativas que hay tanto dentro de la medicina como en los diferentes premios que se han hecho en la terapéutica, nos ayudan a llevar una forma diferente de terapia o de respuesta a este deseo de estar joven y fuerte. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la expectativa o esperanza de vida ha ido cambiando desde 1930 hasta más o menos ahorita el 2014. En 1930, lo que vemos aquí como azul representaría los hombres, lo que vemos en rosa las mujeres, y este es un tema que viene del INEGI, este tipo de información. Este justamente es de una población aquí en México. La expectativa o esperanza de vida es el promedio de edad en la que fallece una población en cierto lugar y en un cierto periodo de tiempo. Esto varía en cada lugar. Por ejemplo, la expectativa de vida en lugares como Canadá y Estados Unidos es un poquito mayor que la que hay aquí en México. Y aquí en México es un poquito mayor de algunos países, por ejemplo, de África, donde ahí, digamos, generalmente en lugares donde hay menos cultura o menos conocimiento o menos oportunidad de tener medicamentos o tener limpieza o tener aseo o tener los servicios básicos, pues eso hace que baje también esta expectativa de vida. En las mujeres siempre, como aquí se ve, es un poquito mayor, y al aumentar la vida de las personas aumenta también ese interés por no solo llegar a cierta edad, sino mayor énfasis en la calidad de vida. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida futuro? Pues si bien hay cosas que no están en nuestro control directo, como accidentes, caídas, desastres naturales y guerras, hay cosas que sí están en nuestro control, como esta tecnología y este conocimiento que vamos a ir adquiriendo. Incluso espero que con esta plática fuera un poquito a llegar a muchas personas, como
también el poder tener mayor libertad y mayor elección con ese conocimiento. Cuando nosotros podemos tener más conocimiento y más tecnología, nos abre diferentes caminos dentro de nuestra elección y eso nos hace una calidad de vida. Los primeros intentos que se buscaron para que nosotros fuéramos con mejor calidad de vida fueron los que yo aquí le llamo los cuidados de la abuela, que son los que todos nos acordamos que a lo mejor desde 1930 se empezaron a hacer. Por un lado la limpieza, el baño diario, la vivienda con piso, no con arena, no con tierra, los animales que en ese momento en 1930 eran frecuentes a veces encontrarlos dentro de la casa, sacarlos, el control de plagas, el control de insectos, el dormir bien, que sean más de 6 horas y menos de 10 horas al día. Estas cifras de 6 horas y 10 horas no son arbitrarias, sino ya ha ido estudios que demuestran que cuando nosotros dormimos más de 6 horas y dormimos menos de 10, es lo que nos lleva a tener mayor calidad de vida y nos lleva a tener también pues prevención de enfermedades. El comer bien es ahí donde más cambios han habido en estas últimas décadas en cuanto a qué es realmente comer sano. Al principio pues se hacía mucha énfasis en comer, por ejemplo, pues carbohidratos. De hecho al principio toda esta industria tipo los cereales, tipo Kellogg's, de hecho eran con la intención de bajar la cantidad de carne que se comía en aquella época y en cuanto a ahora actualmente sabemos que la cantidad de cereales y de azúcares que se comía en esa época pues ahora lo vemos realmente como peligroso para la salud porque favorecen pues la diabetes, el síndrome metabólico, el sobrepeso, la obesidad. El ejercicio regular, que también es dentro de estos cuidados importantes para la buena salud, y evitar los vicios como el alcohol, el tabaco, el aumento de la marihuana y otras drogas. Es interesante recordar que actualmente tenemos más problemas por exceso tanto de alimentación como exceso de ejercicio que por su falta. O sea, hay más problemas de salud en gente que se ejercita demasiado o que come demasiado que lo que antes había. Antes generalmente el problema era que no había alimentación o que no había ejercicio. Y los vicios como la marihuana y otras drogas, por desgracia, han ido tendiendo a ir en aumento, por lo que es importante tratar de recordar que esto es uno de los pilares también de la salud. Con la vida urbana también podemos agregar nuevos retos en cuanto a qué podríamos hacer para mejorar la salud. Por un lado, evitar exponerse a campos electromagnéticos como los emitidos por fuentes electrónicas, que entre más fuerte es esa fuente electrónica, más fuerte es ese campo electromagnético que causa toxicidad en nuestro organismo. Por ejemplo, los cables de alta tensión, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las pantallas y las antenas de telefonía celular, que por desgracia a veces están cerca del lugar donde vivimos y eso de hecho está legislado que no debería de haber ese tipo de problemas para la salud. O en otras palabras, se ha comprobado que esto nos trae daño a nivel principalmente celular y eso nos favorece tanto desarrollo de cáncer, nos favorece que bajen nuestras defensas, nos favorecen varios problemas. La ventilación y los gases. Dentro del aire hay diferentes gases que, como se acordarán, esos nos ayudan a que pues está principalmente el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, pero también hay otros gases como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, que aunque son los que le llamamos gases nobles y están en menor proporción, también es importante recordar que cumplen una función en nuestra salud. Los gases, por ejemplo, más pesados y fríos siempre se van a ir abajo, por lo que, por ejemplo, los gases como el radón y el xenón siempre los vamos a encontrar en lugares como sótanos o cuevas o lugares que estén abajo de la superficie. Eso es importante recordar que esos gases como el radón son radioactivos y eso significa que si nosotros estamos expuestos mucho tiempo a ellos, la toxicidad que nos causan es cada vez progresiva y la llevamos siempre con nosotros, no hay forma de quitarnos la radiación que hemos recibido. Por lo que es importante, por ejemplo, aquí pongo una foto donde hay un sótano que está muy bonito, está muy bien adaptado, pero recordar que nunca nos conviene adaptar sótanos para pasar mucho tiempo por los problemas en la salud que nos podrían llegar a tener. También otro punto importante en esta nueva era de vida
urbana, es la toxicidad ambiental. Aquí, por ejemplo, pongo el recordar esta contaminación del río Lerma-Santiago, como desde su origen y los lugares cuando pasa por El Salto, por Juanacatlán, por desgracia se ha ido contaminando cada vez más, y eso hace que el lago de Chapala y toda la parte de las vías fluviales del estado, y no nomás del estado de Jalisco, sino de México y en muchas otras partes del mundo, van llenas de metales como el plomo, como el arsénico, como el mercurio, como el cadmio, que estos no se quitan hirviendo el agua ni filtrándola en la forma convencional. De hecho, ni estos filtros tipo níquel ni nada de eso quite esta parte. La única forma de que podríamos quitar este tipo de metales es por medio de una técnica que se llama de ósmosis inversa, donde esa técnica pues, nos ayuda a quitar estos metales de las aguas. Como tal vez se imaginarán, el agua que le dan al ganado y con el que se riegan las plantas de este estado, o con la que llegamos a consumir nosotros para hacer nuestros alimentos, o incluso el agua que viene comprada pero embotellada en esta zona, pues no viene de otros países. No es que el agua que estén embotellando aquí en México, que le estén dando al ganado y a las plantas que comemos, venga de los Alpes suizos, por así decirlo. En otras palabras, este tipo de agua generalmente no está tratada por ósmosis inversa, y generalmente a la hora de comer la carne de ese ganado o las plantas de eso, también nos ingerimos este tipo de sustancias que se van acumulando poco a poco en el organismo. Después haré una plática específica para esto, para poder ayudar a saber qué podemos hacer para disminuir este tipo de toxicidad ambiental. Y hay niveles de programas de prevención. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo la prevención era basada en programas que, por ejemplo, como los programas actuales, que nos ayudan a evitar el dengue, a evitar la diabetes, a evitar el chikungunya, a evitar el Zika, a evitar los mosquitos, a mantener una casa limpia y ventilada. Pero de alguna manera el avance que hay en la medicina y el avance que hay en las tecnologías actuales generalmente va mucho más avanzado que nada más tratar enfermedades, sino ahora podemos darnos la oportunidad de mantener un estado de autorregeneración o un estado de salud óptima, que antes pues nada más era un sueño. Finalmente, yo creo que a la larga la tendencia va a ser que vayamos a ver al doctor, pero estando sanos, para mantener un estado de salud cada vez mayor, y recordar que los sistemas de salud del gobierno a nivel de prevención ofrecen más bien un tipo de prevención más bien de enfermedades pues que son ahorita las más frecuentes en la población, como por ejemplo la obesidad, por ejemplo la diabetes, por ejemplo problemas renales, por ejemplo el dengue, por ejemplo todo esto. Ahora, el punto es con quién podemos ir para tomar este tipo de medicina antienvejecimiento. Creo que es importante primero a nivel profesional encontrar a alguien que tenga este tipo de visión, de asesoramiento, y por otro lado pues buscar nosotros ese asesoramiento. Por desgracia ese no va a llegar de una manera por medio de un programa del gobierno, al menos en un futuro a corto plazo. Ojalá y a largo plazo haya mayor conciencia de este tipo de terapéuticas y se implemente incluso a nivel estatal o incluso nacional o incluso mundial este tipo de tratamiento. Lo que llamamos anti-aging actualmente o antiedad, actualmente los especialistas en cirugía plástica, cosmetólogos, dermatólogos, otorrinos como su servidor, que de alguna manera nos toca estar en contacto con personas que tienen el interés cuando viene nuestra consulta de verse mejor y de mantener una piel más saludable y de ver una imagen más saludable, son los especialistas que a veces utilizamos las bases de esta medicina anti-envejecimiento para también hacer un tratamiento más integral y no nada más tratar a la persona por lo que se ve, como por ejemplo el Botox o la colágena o el ácido hialurónico, sino actualmente podemos también dar tratamiento a las partes de nuestro cuerpo que no se ven, pero que generalmente nos van a llevar a un estado de salud mucho mayor. El origen de estas investigaciones de la medicina antienvejecimiento viene de investigaciones del cáncer y descubrimientos a nivel celular y a nivel genético en cuanto a qué es lo que hace que una célula envejezca o un tejido se desgaste y qué es lo que hace que perdamos nuestra capacidad de autorregeneración. ¿Qué diferencias
tenemos, por ejemplo, entre lo que llamamos la geriatría, que es la especialidad médica que se dedica a tratar las enfermedades en las personas mayores, con la gerontología, que es la ciencia que estudia el proceso de cómo y por qué envejecemos, con esta medicina antienvejecimiento, que es la que está dedicada al estudio de tecnologías y transformaciones en atención médica, basadas en una prevención no nada más de enfermedades, sino de mantener un estado de salud como de los 30, aunque tengamos 50, 60, 70 años. Aquí, por ejemplo, pues pongo el Congreso de Medicina Antiedad que va a ser el próximo año, en abril, 4, 5 y 6 de abril, en Monte Carlo, Mónaco. Y pongo también aquí el Congreso Internacional, pues que se llevó aquí en el Centro Médico Nacional del 8 al 11 de abril de este año. Y este tipo de lugares, pues son lugares donde como médicos tenemos la asesoría y donde de alguna manera se reúnen los expertos que van a ayudar a poner los nuevos lineamientos y las nuevas terapéuticas para todos aquellos que estemos interesados en el tema. ¿Cómo y por qué envejecemos? Lo que llamamos envejecimiento es la suma de varios procesos o varios factores que suceden. No es una sola causa-efecto, no es una enfermedad el envejecer, sino es la suma de varias causas con varios efectos que se interrelacionan cada uno de ellos. El conocer cada una de estas causas o factores nos ayuda a poder evitarlas o revertirlas, y es gracias a estas investigaciones en estas áreas que actualmente están en expansión. El secreto de este proceso de envejecimiento está en cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Se acordarán que está el ácido desoxirribonucleico, o DNA, que está dentro del núcleo de cada célula, y que también hay otro organelo dentro de la célula que se llama mitocondria, que tiene un DNA diferente al que tenemos en nuestras células. Toda la información que tiene este ácido desoxirribonucleico es lo que nos dice cómo somos, y los planos, por así llamarlo, que van a hacer que sigamos siendo los mismos, aunque intercambiemos nuestras células con el tiempo. La mayoría de nuestras células, por ejemplo, de la piel, pues cada tres días van cambiando, y vamos cambiando la piel, vamos cambiando muchas células de nuestro aparato digestivo, que generalmente esas células pues van siendo otras, pero seguimos siendo los mismos, gracias a que se mantiene por medio de esta información que está dentro del núcleo. Este DNA es único de un individuo a otro, y en un principio se creía que esta información pasaba tal cual estaba entre padres e hijos, sin influencia de la vida. Y aquí me gustaría hablar de lo que llamamos epigenética, que es un estudio de cómo influencia nuestro entorno físico y las decisiones que tomamos en nuestra vida en la expresión y cambio genético que traerá tanto influencia para nosotros mismos como lo que pasaremos a futuras generaciones. La epigenética pues estudia cómo hay un sistema de control que prende o apaga nuestros genes para la expresión o falta de expresión de ellos, y que eso es lo que va a llevar a un cuerpo y a una forma de vida y a unas habilidades en particular que vamos a poder tanto heredar como vamos a poder mejorar en nosotros. Si por ejemplo se expresa un exceso de factor de crecimiento celular o se prende ese gen sin control, pues es lo que va a llevar a un crecimiento descontrolado, que es lo que llamamos cáncer. Y si por otro lado no se desarrolla ese gen, entonces tendremos enfermedades también por deficiencia de la producción de esa. La epigenética podríamos reducirla a la combinación que hay de las elecciones que hacemos en nuestra vida o el libre albedrío, y que eso se va a quedar plasmado en nuestro DNA. Y esto recuerda que realmente pues tenemos mucho que hacer por nosotros y por las futuras generaciones con cada cosa que elegimos día a día. Y estos epigenomas o cambios genéticos que se ven varían entre la edad que tenemos. Por ejemplo, en un recién nacido y en alguien de más de 100 años hay un cambio importante en esos epigenomas, que es lo que también nos lleva a estudiar las diferencias que nos podrían hacer mantenernos genéticamente como jóvenes. Y la forma como se apaga un gen o se deja de expresar un gen es agregando grupos metilo en el DNA. Así es la forma como nuestro cuerpo lo hace. Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar qué características nos llevan a una mejor vida, estudiamos lo que llamamos los centenarios, que son gente que ha vivido más de 100 años, pero con una calidad de vida mejor que la mayoría de las personas. Eso ha habido
lugares en el mundo que le llamamos las zonas azules, por ejemplo, como en Loma Linda, California, como en Nicoya, en Costa Rica, como Cerdeña en Italia, como Icaria en Grecia, como Okinawa en Japón, donde las características de esa población la podemos estudiar tanto en sus características de forma de vida como en las características de sus cambios en el DNA, de sus cambios hormonales, de todos los cambios que hacen que haga esa gran diferencia. Y eso es lo que llegamos también a aprender para implementar en otro tipo de lugares y así lograr esta mejor calidad de vida. Por ejemplo, un recién nacido tiene el 80% de sus genes metilados o apagados, mientras que alguien más de 100 años solo el 73% de ellos está activo. Y de alguna manera eso nos lleva a cómo poder evitar esa metilación o esa falta de expresión de nuestro DNA. Directamente gen por gen sería imposible hacerlo, pero actualmente tenemos la facultad de darle a la célula, por medio de esta nanotecnología, lo que necesita y así hacer que esa metilación del DNA, pues de alguna manera se pueda cambiar, dándole lo que necesita al cuerpo para autorregenerarse. Por ejemplo, sabemos que el ejercicio físico también es otra forma como puede metilar o apagar epigenéticamente los genes que tienen que ver con la obesidad. Y entonces una persona que hace ejercicio físico no nomás se va a mantener delgada o se va a mantener lejos de la obesidad, sino toda la gente que sea, digamos, su descendencia después de haber logrado estos cambios, pues también van a heredar esa diferencia genética. Luego también me gustaría hablar un poco de lo que es la pérdida de los telómeros, que eso fue el premio Nobel de Medicina del 2009 de Elizabeth Blackburn, que es la persona que vemos aquí en la diapositiva. A medida que las células se dividen para dar lugar a nuevas células, la cantidad de material genético que transmiten se va viendo reducida. Eso principalmente en la parte que está en la parte final de los cromosomas, que los cromosomas están formados por DNA, que eso se le llama telómeros. Cuando los telómeros se acortan por debajo de una longitud mínima, las células dejan de regenerarse y eso se produce el envejecimiento en todo el organismo. También me gustaría hablar de los radicales libres, que son sustancias que se forman como producto de desecho cuando estamos produciendo energía dentro de las mitocondrias. Y eso lleva a lo que llamamos la teoría mitocondrial del envejecimiento. La producción de radicales libres dañan el DNA de las mitocondrias y eso hace que la posibilidad de mantenerse joven, la célula, disminuya. Por lo que uno de los principales lugares donde podemos cambiar es llegando dentro de la mitocondria y ayudando a disminuir la cantidad de radicales libres. Eso ha ido cambiando la forma como lo vamos haciendo a través del tiempo. Estos radicales libres son moléculas que, como les falta un electrón en su última órbita, tienden a robar electrones de lo que está alrededor y eso hacen cambios en la composición química, lo que llamamos la peroxidación lipídica, que eso es disminuir. Los radicales libres de oxígeno son lo que más importancia tienen los humanos, pues como son productos de la energía, todos los días dentro de todas nuestras células se forman y más o menos el 5% de todo el oxígeno que consumimos se transforma en radicales libres. Y eso es lo que nos lleva a disminuir nuestra capacidad de autorregeneración y de mantenernos, digamos, jóvenes o en un potencial óptimo. Nuestro organismo tiene varios mecanismos de defensa contra estos radicales libres, como el glutatión, como el sistema de la catalasa y un sistema que se llama superóxido dismutasa, pero esos cuando envejecemos tienden a ir disminuyendo. En un principio, lo primero que se trató de hacer es dar, por ejemplo, lo que llamamos antioxidantes, como el beta-caroteno que tienen las zanahorias y la papaya, el consumo de altas dosis de vitamina C o el consumo de vitamina E, para tratar de disminuir esa producción de radicales libres. La diferencia de tomar el jugo y las frutas recién cortadas o recién exprimidas y de preferencia crudos, pues eso hace que haya una mayor cantidad de antioxidantes. El problema es que aunque comiéramos gran cantidad de alimentos crudos y frutas recién exprimidas, de alguna manera no llegan completamente bien al sitio donde lo necesitamos, que son dentro de las mitocondrias. Y es donde la nanobiotecnología nueva nos ayuda a esta parte. Para eso me gustaría tratar de hablar un poquito de esta nanobiotecnología
donde el desarrollo de suplementos con tecnologías actuales nos ayudan a poder llevar dentro de la mitocondria lo que necesitamos. Esto hace que de alguna manera este sistema con propiedades hidrofílicas y lipofílicas logra pasar las cepas tanto de la célula como de la mitocondria y llegar a bloquear de forma mucho más efectiva que tomar grandes dosis de estos alimentos antioxidantes. Otras alternativas que llegan a usarse son las terapias con las células madre o las terapias de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas que se implantan en la piel. La ventaja que tenemos actualmente es que ya tenemos productos que podemos meter dentro de la célula y específicamente dentro de la mitocondria para lograr una salud mucho mejor que la que podíamos llegar a ofrecer en el pasado. Y de alguna manera nos llegamos a parecer un poquito ya como un cómic de ciencia ficción donde tenemos habilidades de autocuración muy mejoradas y donde el futuro de la medicina pues va a ser más que recuperar la salud y más que tratar enfermedades, basarnos en mantener un estado óptimo de salud donde nos mantendremos manejando a nivel celular la oportunidad de autorregenerarnos y mantenernos en ese estado óptimo de salud. Y creo que eso pues desde hoy lo vamos a poder ir haciendo y a futuro lo lograremos cada vez más. Tomar alimentos en forma de polvos que ayudan a crear un nivel de salud muy superior al actual, enfocado a mecanismos de cada célula de nuestro cuerpo y a la vez sin perder de vista la biota o flora normal que nos acompaña, creo que sin duda es parte de ese futuro. Y en lo personal, saber que formo parte de este grupo de médicos que tienen forma de asesorar en la parte de la medicina antienvejecimiento. Mi correo electrónico es sjorba@hotmail.com, que ahorita lo voy a poner. Igual yo trabajo normalmente en Guadalajara y les voy a dar el teléfono de mi consultorio que es 38 13 04 40 o el celular que es 3x3 137 54 37, que con mucho gusto podría darles la información para poder lograr llevar a su casa este tipo de nuevas terapéuticas. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.